La gente se me queda viendo un poco extraño cuando le digo que tengo un hijo de 18 años. Yo solo tengo 33 años. Cuando mi hijo James y yo salimos a la calle, es común que la gente lo confunda como mi hermano menor. Estos últimos 18 años no han sido fáciles, pero me gusta pensar que he hecho lo mejor en esta situación, ya que soy padre soltero. En mi primer año de preparatoria, embaracé a mi novia. Los padres de mi novia querían dar al bebé por adopción, pero mi madre me ayudó a pelear por la custodia y ganamos. Mi hijo James es muy inteligente, es uno de los mejores alumnos en su escuela y también juega en el equipo de básquetbol de su escuela. Logré juntar un poco de dinero para comprarle un carro más o menos decente. Tiene muchos amigos y es mucho más popular de lo que yo era cuando iba a la escuela. Con decirte que cuando yo tenía su edad, yo ya tenía un hijo de 2 años y un trabajo que me pagaba una miseria. Mi hijo y yo vivimos en un apartamento de 2 cuartos, a unas cuantas cuadras de su escuela. Él hace su tarea sin que yo le diga nada, y la mayoría de su pasatiempo se la pasa con sus amigos, o si no, jugando Call of Duty conmigo. Hubo un tiempo que pensé que tal vez mi hijo era gay, y no digo que fuera algo malo, pero se me hacía un poco extraño que a los 18 años de edad nunca lo he visto con una novia. Un día le pregunté que si era gay y que era totalmente normal. Él solamente se rió diciendo que no es gay y me dijo que solamente estaba esperando un poco más de tiempo para empezar a tener relaciones y que no quisiera hacerme un abuelo a mis 30 años de edad. Tiene un buen punto. Y esa fue nuestra primera charla sobre relaciones y sexo. Siendo un hombre y viendo su historial de su internet, me imaginé que sabía lo básico. Unos meses después, mi hijo me dijo que tenía una cita. De esto me hizo muy feliz. No le pregunté nada, solamente le di $100 para que se divirtiera. La única regla que le di es que regresara antes de las 6 de la mañana. Él es un buen niño y confío en él. Después de esto, se hizo algo regular. Tenía citas en la noche y no regresaba hasta el otro día. Los viernes me decía que iba a salir esa noche. Y todos los sábados por la mañana, él ya estaba jugando Xbox antes de que me despertara. Lo raro es que nunca conocí a ninguna de sus citas. Solamente me imaginé que era algo privado para él, y así lo dejé. Y como les había dicho antes, de verdad que confiaba en mi hijo. Él es un niño muy inteligente, y no tenía ninguna razón para sospechar que algo estaba mal. Normalmente nunca veo las noticias, siempre me la paso en el Facebook o en YouTube, pero una mañana decidí prender la tele y ver las noticias. Y la verdad, no me importaba lo que pasara en el mundo, mi hijo era mi única importancia. Pero no sé por qué ese día decidí ver las noticias, casi me arrepiento de haberlo hecho. En las noticias, el reportero dijo que varias mujeres aún siguen desaparecidas y que no sabían si las desapariciones estaban relacionadas. Mi hijo y yo vivimos en un pueblo muy pequeño de Estados Unidos. Que algo así estuviera pasando en nuestro pueblo es algo alarmante. Y la verdad, me empecé a preocupar por mi hijo. Decidí hablar con mi hijo, diciéndole que se cuidara, que hay un maniático allá afuera, raptando mujeres. Mi hijo solo se rió, diciéndome que no me preocupara, que todo estaría bien. Y solo viéndolo, supe que no habría ningún problema. Mi hijo mide 213 centímetros de alto. Va al gimnasio todos los días y es puro músculo. Siendo yo también un hombre muy alto, sé que la mayoría de las personas se intimidan al vernos, pero eso no significa nada a alguien que tiene malas intenciones
y tiene una arma. Y solo para asegurarme le quité su celular cuando estaba dormido e instalé una aplicación que me deja ver dónde está todo el tiempo. Tal vez estaba un poco paranoico, pero recuerdo haber tenido 17 años y pensar que era invencible. Escondí la aplicación para que no se diera cuenta que está instalada en su teléfono. Me imaginé que si algún día me preocupo por mi hijo, con esta aplicación sabría dónde está todo el tiempo. Y así pasó el tiempo y se me olvidó que había instalado esa aplicación. Usando el internet empecé a investigar el caso de las mujeres que están desaparecidas. Lo que estaba ocurriendo era la sensación del área. Estaba en las noticias por todos lados. Era algo grande en nuestro pueblo. Como te dije, es un pueblo muy pequeño. 6 mujeres ya han desaparecido en tan solo unas semanas. Varían en edad y apariencia. La policía no tenía idea de lo que estaba pasando, pero sospechaban que las desapariciones estaban relacionadas. Cuando la 7ª mujer desapareció, mi corazón se paró por un segundo. No había visto a Rochelle en más de 10 años. La última vez que la vi fue cuando James tenía 7 años. Regresó para intentar ser madre para James, pero fue demasiado para ella. Después de unos meses de ver que Rochelle no podría ser una buena madre para James, empecé a pelear por la custodia, y me la dieron cuando Rochelle no pudo pasar el examen de droga. No quería que James se diera cuenta que su madre era una adicta, y por eso le pedí a la corte que Rochelle no tuviera el derecho ni de acercarse a James. Al siguiente día, quería hablar con James de la desaparición de su madre, pero no tenía idea de cómo empezar esta conversación. James nunca pregunta de su madre, y no lo culpo. Su madre empezó a hacer drogas después de que tuvo a James. Rochelle empezó a usar cualquier tipo de droga sin importarle. Y cuando volví a ver a Rochelle 7 años después, parecía haber envejecido unos 20 años. Sus dientes eran amarillos y sus brazos estaban llenos de costras. Para ser honesto, me sorprendió mucho verla en las noticias. De la forma que iba, yo pensé que ya no estaría viva. Agarré el valor para hablar con James. Él estaba en la sala. Me le acerqué y le dije: James, tenemos que hablar sobre tu madre. James solamente se me quedó viendo y me dijo: ¿qué fue lo que hizo ahora? Solamente le dije: ayer ella estuvo en las noticias, está desaparecida, y la policía dice que hay rastros de que hubo forcejeo en su casa. James solamente se volteó y siguió jugando su juego, y solamente dijo: no me interesa. James y yo nunca hablamos de su madre. La razón principal es porque no le gusta hablar de ella. La razón principal por la que le quité todas las visitas y peleé por la custodia fue porque en una de las visitas que le hizo a James, ella se llevó a James a su casa sin mi permiso, y mientras James estaba sentado en la sala de su casa, Rochelle estaba atendiendo a uno de sus clientes en uno de sus cuartos. Y mientras ella atendía a uno de sus clientes, había más hombres sentados en la sala con James esperando su turno. 3 horas después, un hombre llamado Steve dejó a mi hijo James en la casa. Le pregunté al hombre que qué había pasado, y lo único que me dijo el hombre, que Rochelle no era una buena madre para su hijo. Tuvo a James 3 horas afuera esperando sin ningún suéter. De todas las cosas que le hubieran pasado a mi hijo, al menos no le pasó ningún daño físico. Sé de personas que han prostituido a sus propios hijos por unos cuantos dólares. Aunque James no tuvo ningún daño físico,
y estaba muy pequeño para entender. Esta experiencia lo dañó psicológicamente y lo dejó con una mala imagen de su madre. Inmediatamente lo puse en terapias y unos cuantos meses después volvió a ser un niño alegre. Y de vez en cuando preguntaba por su madre. Una semana después de la desaparición de su madre, un sábado por la noche, James me dijo que tendría una cita. Estando preocupado por las cosas que estaban pasando en el pueblo, empecé a usar la aplicación que monitorea su teléfono. Por la aplicación pude ver que se dirigió al otro lado de la ciudad y luego se dirigió a un lugar remoto en medio de la nada. Pensé que tal vez la aplicación no estaba funcionando correctamente, pero cuando empecé a entender cómo usar esta aplicación, me di cuenta que la aplicación ha estado grabando todos sus movimientos desde que la instalé. Y cuando empecé a ver los registros de todos sus movimientos, me di cuenta que él ha estado yendo a ese lugar en medio de la nada al menos 4 veces en las últimas semanas. Y después me puse a examinar todas sus paradas. Una de ellas fue en la casa de su madre, la misma noche que desapareció. Tenía sospechas y cada célula en mi cuerpo me decía lo obvio, pero es mi hijo y eso te hace dudar de ti mismo. Esa noche empecé a tomar hasta dejar de pensar y poder dormir. Al siguiente día, cuando desperté, James estaba jugando videojuegos en la sala. No le dije nada. Me tomé una bebida de energía, me subí a mi carro y me dirigí a ese lugar en medio de la nada. Tenía que ver por mí mismo a dónde estaba llevando mi hijo a sus citas. Maldita sea, esto es algo que lamento haber hecho. De verdad, hubiera deseado no haber ido. El GPS me llevó a una carretera abandonada que tenía bosques densos de los 2 lados. Cuando finalmente llegué al lugar, había un estanque o lo que parecía ser un lago pequeño. Pude ver que había residuo de una fogata y no tenía mucho tiempo que fue extinguida. Sentí un alivio cuando vi esto. Parecía ser que mi hijo encontró un lugar romántico en medio de la nada a donde traer sus citas, y hasta orgulloso me sentía de él. Y luego me di cuenta de las huellas que se dirigían al lago. Parecía ser como si alguien arrastró algo adentro del lago. Me acerqué al lago hasta que el agua me llegó a las rodillas y me quedé observando. Cuando volteé hacia el pasto, parecía ver manchas de sangre. Empecé a caminar más adentro del lago y a tan solo unos pies más, mi peor miedo se volvió realidad. Pisé algo duro y cuando lo jalé a la superficie, era un tronco con cadenas. Y cuando lo jalé un poco más, tenía un cuerpo atado hacia él. La cara estaba completamente hinchada, pero podía darme cuenta que era Rochelle, la madre de James. Aventé el tronco y el cuerpo más adentro del lago. Corrí a mi carro y manejé como loco a mi casa. Ya estacionado en mi casa, me quedé en el carro por al menos unos 30 minutos. No sé si estaba teniendo un ataque de corazón o un ataque de ansiedad. Mi corazón me dolía tanto y sentía cada palpitar. Estaba llorando y mi cerebro estaba tratando de encontrar una excusa para evadir la realidad. Tal vez me equivoqué, tal vez estaba alucinando, o tal vez era una coincidencia. Estaba tratando de encontrar la forma de que mi hijo fuera inocente.
De repente, alguien le tocó a la ventana de mi carro. Era mi hijo, James. Salí del carro y me abrazó. Me dijo que todo estaba bien y que le contara lo que me había pasado. Para mí, él era un buen hijo. Y por un segundo se me olvidó todo lo que había visto. Entré a la casa, me puse ropa seca y me senté con él en la sala. Pasaron varios minutos en silencio y ni siquiera lo podía ver a los ojos, solamente estaba viendo el suelo. Finalmente pude decir algo. Encontré a tu madre. Solo respondió diciendo, oh, no sé qué estaba esperando que me dijera, pero su respuesta fue muy seca, casi como si no le importara. Finalmente tomé el coraje para poder verlo directamente a los ojos y le dije, por favor, hijo, dime que no hiciste nada estúpido. Solo se volteó y me dijo, ¿cómo estúpido? Maldita sea, James, dime si tú mataste a tu madre. James me respondió diciendo, esa perra maldita ya estaba muerta desde mucho antes de que le pegara un palazo en la cabeza y la arrojara a ese lago. Cualquier perra maldita que trata de vender a su hijo por droga no merece vivir. No le pude responder nada. Siempre me pregunté qué pasó esa noche hace muchos años, pero James nunca me dijo nada, hasta este momento. James siguió hablando. ¿Sabes algo? Esa noche viví de pura suerte. El hombre que pagó por mí me regresó a la casa y me dijo que no volviera a ver a mi madre porque era una mala persona. Y la verdad, ese fue el día que algo se rompió adentro de mí. Ese fue el día que me di cuenta que la vida de ciertas personas no vale nada. Claro que la maté. Esa maldita perra merece morir 6 veces seguidas. No pude decir nada. Solamente me quedé callado mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Ese día, James me confesó de al menos 15 asesinatos. Me quedé sin palabras mientras James me contaba los detalles de los asesinatos. Solamente es un niño. No debería ser posible que su mente pueda pensar de esta forma. Cuando terminó de contarme todo, solamente me quedé sentado. No sabía qué decir. Mi hijo me acaba de confesar que es un asesino en serie, y lo único que estaba pensando en ese momento es de ver la forma que esto no le afectara su vida. Después de varios minutos de silencio, lo único que le pude decir, James, necesitamos buscarte ayuda profesional. James me interrumpió. Papá, nadie va a poder ayudarme. Tú eres la única persona que me ha ayudado. Y gracias a ti, tengo un poco de humanidad. Acabo de cumplir los 18 años. Y ya no estaré viviendo contigo en tan solo unas semanas. Tengo otros planes. No le dije nada. No podía decirle nada. Mi hijo se había convertido en un monstruo hermoso para mis ojos. 18 años de ser su padre, 18 años de darle lo mejor que pude. Y nunca me hubiera imaginado, en 1.000.000 de años, que terminaría tan roto. Renuncié a mi trabajo la siguiente semana, y en un mes gasté la mayoría de mis ahorros, tomando, tratando de olvidar lo que había descubierto. La siguiente semana, justo como James me había dicho, se fue. La esperanza
que se mejorara o buscara ayuda, desapareció unas semanas después. Unos meses después, descubrieron los cuerpos en el lago, pero para ese entonces, James ya estaba muy lejos. No mucho después, recibí una letra de James. Adentro de la letra había una foto. Era la foto de una playa muy hermosa, probablemente una playa en México o en Centroamérica. Atrás de la foto habían unas cuantas palabras que decían: "Hola papá, solo quería decirte hola y que estoy bien". Aventé la foto a la basura y seguí tomando. Parte de mí quiere ir a la policía y decirle todo. Solamente es un niño. Probablemente no sería muy difícil encontrarlo, pero algo adentro de mí aún sabe que es mi hijo. Por sus crímenes le darían pena de muerte en Estados Unidos, y es algo que simplemente no puedo hacer. Cada día se vuelve más difícil para mí. La única esperanza que tengo es que algún día se mejore. No sé dónde está, ni quiero saber dónde está. Espero que ya no esté matando. Él, la verdad, es un buen niño. Y como padre, solamente quiero lo mejor para él. Suscríbete. Todo lo desconocido de este mundo ocurre en un lugar: la zona oscura.